Jesús es el Señor. Con ustedes, la hermana Judith Pacheco, de la localidad de Acarí, compartiendo el círculo de lectura de la Guía de Orientación Didáctica para el Tutor, elaborada por Natalia de Viloria y Daniela Viloria, con porciones extraídas de El trabajo con los niños, tomo 1 y 2, elaborado por James Gruller, 1989. Hoy nos corresponde el tema, que es MBI-MBA, cuál es su visión, misión, compromiso y pasión. Una vez más, esperamos que sea de su disfrute y buen provecho. Amado padre, madre o tutor, los niños son responsabilidad de los padres y el encargo de toda la iglesia. El servicio para los niños es una deuda de amor con los niños. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13:8, parte A. Como ya hemos dicho anteriormente, este trabajo con los niños tiene muchas formas, muchos sitios, muchos materiales y se lleva a cabo con muchas personas, pero no significa que por su multiforme variedad seamos livianos, desordenados o descuidados. En 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El hecho de que esté un material accesible a todos los santos permite una mejor coordinación y desempeño de los tutores, tutoras, padres, madres y familiares en este servicio. Estamos seguros que ustedes se dispondrán a ser usados por el Señor y laborarán con este material de la guía del tutor y las lecciones para los niños, niñas y adolescentes, y en comunión con Dios, los ancianos y los hermanos coordinadores y coordinadoras, en unanimidad se obtendrá el avance, haciendo un trabajo más práctico y fructífero. Asimismo, es importante recordar lo que en una oportunidad nos dijo el hermano James Gruller. La lección necesita primero tocarlo a usted antes de tocar a quien la oye. Vaya delante del Señor y considere los versículos a impartir. Abra su ser a Él para que le hable con respecto a cualquier situación que haya en su vida y no solo con relación a la lección. Oren para que sea inspirado por el Señor y su servicio sea cada vez más genuino. Amados padres, madres y familiares, estas lecciones tienen como propósito involucrarlos durante la semana, dedicando unos minutos cada día junto a sus hijos. Ellos podrán fortalecer el aprendizaje de cada lección impartida en la clase y se podrá establecer un altar familiar que permita una esfera para fortalecer los lazos familiares y en especial crecer y avanzar en el Señor. Recuerde lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios desea, querido hermano, que abras los sentidos espirituales con alegría y entusiasmo y te conectes con la palabra de Dios, que junto al niño, niña y adolescente aprovechen la lección y recojan las páginas ilustradas y recreativas del material, que puedan ayudar a visualizar lo maravilloso que ocurrirá en sus vidas y así tener una visión clara de lo que Dios quiere en este tiempo. Ahora bien, ¿qué es MBI? ¿Qué es MBA? El Ministerio Bíblico Infantil y Ministerio Bíblico Adolescente son herramientas para brindar principios de crecimiento en la crianza y cuidado de nuestros hijos desde la niñez. Esto con el fin de que reciban la salvación, sean bautizados y así fortalecer la generación de relevo para que no se desvíen. Lógicamente, todos tienen la misma necesidad espiritual. Todos necesitan de Dios y todos necesitan de la vida divina. Todos necesitan de la naturaleza divina y de la transformación, de la misericordia, de la gracia y de todas las bondades que el Señor tiene para nosotros. Pero, ¿cómo cuidar de cada periodo para que ellos tengan el mejor cuidado de la mejor manera en el mejor tiempo? Esto requiere perfeccionamiento. A través de este material y subsiguientes encuentros podrás encontrar herramientas para ser perfeccionados en este ministerio. En cuanto a la visión de nuestros ministerios, tenemos lo siguiente: llevar a cabo el propósito de Dios, que consiste en exaltar a Cristo, procurando la santidad, llenos del Espíritu, abiertos a servir para la predicación del Evangelio, involucrando a todos los niños, niñas, padres y familias, haciendo discípulos de Cristo, estableciendo el reino en toda la tierra. La visión de nuestros ministerios consiste en equipar por medio del Espíritu a tutores, padres, niños, niñas y adolescentes para cumplir con el mandato bíblico de hacer discípulos. Formando a los niños, estableceremos iglesias sólidas para la gloria de Cristo, nuestro Señor, quien es la cabeza de la iglesia, para el surgimiento de los vencedores, es decir, ayudar a los hermanos a pasar de un vivir infantil a un vivir humano elevado, apartados del mundo y apresurando el regreso del Señor Jesús. En cuanto al compromiso, es la palabra, la oración, el desarrollo del liderazgo, MBI, MBA, en el vivir de la iglesia, para ser modelos y ejemplos a la generación de relevo. En cuanto a la pasión, consiste en entregarnos al servicio y tutoreo de MBI y MBA de la mejor forma en que Cristo se entregó y se dio a sí mismo por nosotros con amor entrañable. Amados santos, el Señor viene pronto y desea encontrar este remanente que sea vencedor, sus hijos, los niños de nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, usted y yo. Todos podemos ser parte de estos vencedores. Solo hagamos lo que nos toca hacer, como dice Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo 24:45. Oremos. Oh Señor Jesús, Padre Santo, primeramente gracias por pertenecer a estos ministerios. En tus manos encomendamos nuestra vida, nuestra función en Él, para que tú nos ayudes a ser esos siervos fieles y prudentes que trabajen para ti en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bendice nuestro ministerio, bendice la función que está sobre nuestros hombros y que es por tu gracia y misericordia. Agradecemos a Dios, oh Señor Jesús, este privilegio de servir para cada uno de nuestros niños y adolescentes. Bendice nuestro vivir de iglesia, bendice cada reunión, cada encuentro, cada localidad, cada sector. Bendice el MBI y el MBA para la gloria y honra de tu nombre, Padre amado. Amén.